Gonna do today, we're gonna review, right, the verbs. Recordar, ¿cierto?, que la clase anterior nosotros vimos el pasado simple, vamos a hacer un pequeño review de eso. ¿Ok? Muy importante, chicos, si ingresan a la clase, ¿cierto?, encender sus cámaras, ¿ok? Porque yo y también la inspectora vamos a estar revisando que sean ustedes, ¿cierto? Y que tengan su nombre. Eso es muy importante, que ingresen con su nombre correcto, nombre y apellido. ¿Ok? Como les dije en la clase anterior, siempre, if you have questions, if you want to participate, si quieren participar, tienen preguntas, dudas, por medio del chat o levantan la manito y yo ahí les activo su audio. ¿Ok? Siempre recordar que es importante estar on time with the class, ¿cierto? Estar a la hora, ¿cierto?, para la clase. Pueden tener su cuaderno al lado, tomar apuntes, lo que sea, escribir ejemplos, pero recuerden que esto yo también se los voy a enviar a ustedes a sus correos, así que ustedes luego lo van a poder tener para poder escribir con más calma los ejemplos y todo eso. ¿Ok? And another thing, acá abajo, ¿cierto?, está mi correo, es el mismo del año pasado, ¿ok? english2020basica@gmail.com, ¿ok? So, guys, vamos a empezar, ¿cierto? La semana pasada nosotros dimos un repaso de los verbos, ¿cierto? Vimos cómo se utilizaba esta lista de verbos, ¿ok? Y la tarea por la que preguntaba Víctor, ¿cierto?, era esta. Ustedes con esta lista em, de verbos, ¿cierto?, que está, lo repito nuevamente, está disponible en WebClass, ustedes tenían que traducir estas oraciones, ¿ok? Ya que no todos la enviaron, no la vamos a revisar, ¿ok? A mí me interesa que todos ustedes hagan su tarea y yo así poder revisar y enviarles feedback, ¿ok? Pero aquí está nuevamente para los que no la tienen. ¿Cómo van a ustedes? Van a decir, pero profe, ¿cómo voy a saber yo cuáles son los verbos? Por medio de esta lista, ¿ok? Este es un pedacito de la lista, es una lista que tiene 2 páginas, si no me equivoco, donde salen los verbos. Y aquí ustedes pueden ver que dice, sale la primera columna en infinitivo, es decir, en presente. La segunda está en pasado, que es la que a nosotros nos compete, y la tercera tiene el pasado participio, pero ese no lo vamos a ocupar. ¿Ok? Pero es de suma importancia que tengan su lista sí o sí, chicos. ¿Ok? Así que a partir de la próxima clase, todos con su lista de verbos. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño recuento, sí, lo que vimos en la clase anterior. Dijimos nosotros que para poder hacer oraciones en pasado simple, ¿cierto?, necesitábamos primero saber verbos. Esa es una de las cosas most important things in English that we need to know. So, for example, here we have 4 examples. Tenemos 4 ejemplos. Por ejemplo, we visited Valparaíso 1 year ago. I drank coffee in the morning. Yo bebí café en la mañana, ¿cierto? Nosotros visitamos, es pasado, ya algo que pasó Valparaíso hace un año. Tenemos acá, por ejemplo, she went to Brazil last year. Ella fue a Brasil el año anterior. The boy watched TV for 4 hours. El niño vio televisión por 4 horas. ¿Ok? El pasado simple, esto es bien importante, lo vamos a ocupar netamente para referirnos a acciones que ya pasaron, que ya terminaron. Por ejemplo, no sé, comí cereal con leche en la mañana. Comí, eso ya es pasado. A eso me refiero, son acciones que ya terminaron, que no se dan, and they're basically in the past. ¿Ok? Para eso utilizamos el pasado simple. Lo único que necesitamos para formar el pasado simple es que nuestro verbo, obviamente, esté en pasado, ¿ok? Acá teníamos, ¿cierto?, la lista de los verbos y en esa lista aparecen algunos que terminan para formar su pasado con ed y otros que cambian. Por ejemplo, el verbo drink, que significa beber en presente, para hacer el pasado se escribe drank. La forma de pasado se ocupa con todos los pronombres, no hay diferencia. Recuerden que en el presente el he, she and it siempre daban problemas y querían agregar ese, quitar ese, etc. Aquí no, solamente sabiendo el pasado ya quedó nuestra oración en ese tiempo. ¿Okay? Por eso, chicos, muy importante que ustedes tengan su lista de verbos. ¿Ok? All right. Jorge, no hay problemas, mientras preste atención a la clase, there's no problem. ¿Ok? ¿Qué necesitamos saber? Cómo funciona la lista de los verbos, es decir, cuáles son nuestros verbos regulares y cuáles son nuestros verbos irregulares. That's the most important thing. Eso es lo más importante de todo. ¿Ok?
Por ejemplo, acá tenemos dos verbos y podemos decir que drink es un verbo irregular. Irregular quiere decir que se va a escribir diferente en su pasado. Drink va a cambiar a drank, por eso es un verbo irregular. Pero si miramos el verbo visit, que es visitar, para hacer el pasado solo agregamos ed. Entonces es un verbo regular. ¿Ok? Otra cosa que necesitamos en nuestras oraciones son expresiones de tiempo, como por ejemplo, 1 year ago, hace un año o un año atrás, ¿ok? In the morning, en la mañana. Por ejemplo, me puedo estar refiriendo a algo que pasó en la mañana y ahora estamos en la noche. Estoy hablando de algo que está en el pasado, fue durante el mismo día, pero sigue siendo pasado, ¿ok? Last year, el año pasado. Acá tenemos for 4 hours, por 4 horas, ¿ok? Esto es lo que nosotros necesitamos. But here, guys, la única forma de hacer el pasado simple, chicos, es que ustedes aprendan los verbos. Y los verbos son como la tabla de multiplicar. ¿Cómo se aprendieron las tablas de multiplicar? ¿Cierto? Por memoria. Right? Repeating them all the time, repitiéndolas, ¿cierto? Es la misma forma con los verbos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Con esto, verbos se dividen en dos clases, ¿cierto? Regulares, se le agrega ed al pasado, y regulares va a cambiar la forma en cómo se escribe. ¿Qué más podemos agregarle a nuestras oraciones, cierto? Expresiones de tiempo, ayer, la noche anterior, la semana pasada, el mes pasado, etc. Víctor, ¿tienes una consulta? Ahí sí, Víctor. Profe, irregular es cuando se cambia la frase. Regular es cuando tú le agregas al verbo, porque esto netamente aplica a los verbos, cuando al verbo tú le agregas ed al final. Eso es un verbo regular. Y Por no ejemplo, regular es cuando se cambia completamente la frase. irregular. Irregular quiere decir que no sigue un patrón, no sigue una forma. Y en ese cambio, en ese caso, por ejemplo, tenemos el verbo go, ¿cierto? Que cambia a went, ya se escribe totalmente diferente. Gracias, profe. ¿Okay? Denme un segundo, chicos, que les voy a mostrar, ¿cierto? La lista de los verbos. Ok, la tenía acá. Denme un segundo. Porque lo que me interesa es que ustedes aprendan a cómo utilizar y a reconocer la lista de los verbos. Como yo les decía, es de vital importancia que ustedes la tengan en sus cuadernos. A mí no me importa si ustedes la utilizan para los ejercicios, y la cosa es que se vayan aprendiendo los verbs. That's the thing. Ok, ahí está abriendo el PPT. Los verbos regulares, eso acuérdense, se les va a agregar ed al final, regular, ed. Irregulares, ahí tenemos distintas clases, entonces va a depender de en cuál grupo entra, ¿ok? Denme un segundo y les muestro en sus pantallas. También la semana pasada, ¿cierto? Nosotros dijimos que íbamos a hacer un pequeño quiz al principio de esta clase y lo tengo listo, así que luego de explicarle esto de los verbos, vamos con el quiz, ¿ok? Con el quiz me interesa que participen, ¿ok? That's the thing. Y vamos resolviendo dudas y preguntas. Okay, guys, so we're gonna see, here we have the list. Ok, aquí está la lista de los verbos, chicos. Son los verbos más comunes. Obviamente en un idioma hay muchísimos verbos, but these are the most common verbs, ok. Tenemos acá, como les decía, el verbo, ¿cierto?, en presente. Esto no nos interesa, pero es la referencia. Y luego in the past. Esta es la lista que nosotros vamos a utilizar siempre. Acá está el significado de cada verbo, ¿ok? Si se fijan, verbo regular, por ejemplo, play, ¿cierto? Es un verbo regular porque en su pasado se le agrega ed. Ya sabemos que es regular. Pero, por ejemplo, el verbo eat, comer, ¿cierto? Cambia su forma de escribir y por eso se llama irregular, ¿ok? Si yo les digo el verbo see, ver, ¿es regular o irregular? Recuerden, regular ed, irregular cambia la forma de escribir. En el chat me pueden ir anotando, ¿será el verbo sí regular o irregular? Es irregular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambia su forma de escribir. El verbo watch, ver, ¿cierto? Si lo combino con TV, watch TV, ver televisión. ¿Es regular o irregular? Fíjense, ahí está la forma al lado. Es regular, ¿por qué? Porque agrega ed. El verbo write, escribir, ¿cierto? Que está acá abajo. ¿Es regular o irregular? Fíjense en cómo está escrito. Ustedes me dicen ahí en el chat.
Es irregular porque se escribe wrote, cambia la forma de escribir. Si yo digo el verbo want, querer, I want a sandwich, yo quiero un sándwich, I want, y cambia a wanted, es regular o irregular, guys. No es tarea, Catalina, estamos aprendiendo a usar la lista de los verbos. So, what about el verbo, ¿cierto? Querer. Era want y cambia a wanted, right? Sería regular o irregular, guys. Se escribe want y cambia a wanted. Es regular, ¿por qué? Porque lleva ed. Miremos el último verbo, por ejemplo, buy, comprar, este de acá abajo, cambia a bought. So, in that case, ¿será regular o irregular? Es irregular. ¿Por qué? Porque si se fija, la forma en que está escrito cambia y es diferente. Tomás, ¿tienes una consulta? Ahí sí, Tomás, ¿te escuchamos? Profe, Dígame. ¿usted nos va a enviar este PowerPoint? Es que Sí. me serviría esto para estudiarlo. ¿Sí? Yo les voy a El enviar, ejemplo. como siempre, el tema de los del PowerPoint y la lista de los verbos. So don't worry, I'm going to send it. ¿Ok? Lo que me interesa es que ustedes aprendan a distinguir un verbo regular de irregular. Verbo regular siempre va a llevar ed, irregular va a cambiar la forma de escribir. Catalina, ahí sí. Ahí sí, Catalina, por si tienes una consulta, ya que levantaste la mano, ahí sí. Consultas, dudas con esto, chicos. Profesora, Dígame. la tarea que estamos haciendo ahora es la tarea de ¿La semana pasada? que hay que hacer para No. la clase. No, lo que estamos haciendo no es una tarea, yo le estoy explicando, ¿cierto?, cómo se usa esta lista de verbos. Y a mí lo que me interesa es que ustedes sepan reconocer los dos tipos de verbos, los regulares e irregulares. Recordar, ¿cierto?, irregular va a cambiar su forma de escribir, irregulares se van a agregar ed, ¿ok? ¿Cuál es la fila del pasado? Esta, la segunda, ¿ok? Esta es la que vamos a usar, ¿ok? So that vamos a ir de nuevo acá a nuestra pantalla. La tarea de la semana pasada, ustedes teniendo esa lista, ¿cierto? Van a poder acá traducir estas oraciones. Eso era lo que yo necesitaba y que también voy a seguir recibiendo en el correo, ¿ok? Esta es la tarea de la clase anterior. Ustedes lo que debían hacer era traducir, ¿ok? So, guys, dijimos la clase anterior que íbamos a hacer un quiz, ¿cierto?, sobre las expresiones de tiempo, los pronombres, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que, guys, necesito que ustedes participen de esto, ¿ok? Or pay attention. Ok, guys, you tell me, can you see it? ¿Se ven sus pantallas? Thumbs up if you see it, ¿sí? Ok. So, guys, aquí tenemos expresiones de tiempo, está mezclado también con los pronombres, y ustedes van a salir en español y ustedes tienen que elegir la opción en inglés, la que ustedes crean que significa esta palabra en inglés. ¿Ok? The first one says ayer. ¿Cómo digo yo en inglés ayer? Digo tomorrow, last week, or yesterday. ¿Cómo se dice ayer? Estamos repasando ciertas expresiones para usar el pasado. Ok, David y Víctor dijeron yesterday. Ok. Yesterday, ayer. Esa es una de las expresiones más comunes para usar, ¿cierto?, el pasado. La semana pasada, otra expresión en pasado. Last month, last week, or last year. Last month, last week, and last year. Fíjense que todos llevan last, pero cambia la otra palabrita. So, which one do you think it is? Okay, let's go and see. Last week. Okay, very good. Week significa semana y last, semana pasada. Hace una hora. 2 hours ago, 15 minutes ago, an hour ago. ¿Cuál será en este caso? Ok, Tomás y Víctor dicen 1 hour ago. Ok, 1 hour ago. El ago significa hace, ok. 1 hour ago. Ok, el viernes pasado.
Guys, cuando envíen las respuestas, pónganle mi nombre para así yo solamente verlas, ¿ok? El viernes pasado, last Monday, last January, or last February. El viernes pasado. ¿Ok? Ahí Anto dice la C. ¿Ok? Good, Javier. All right. Chicos, recuerden, mensaje directo para mí, para que el resto no lo vea. El mes pasado. 2 days ago, last week, or last month. Ok, good, Javier. All right, what about the rest, guys? Recuerden, el mes pasado. Days, ¿cierto? Son los días. Dijimos que week, ¿cierto? Era semana, right? So the only option is month, el mes pasado, last month. Se fijan, todo tiene que ver con el pasado simple, ¿ok? What about this one? El verano pasado, last summer, last winter, or last autumn. Aquí están las estaciones. Last summer, last winter, or last autumn. Ok, voy a ir mirando aquí la pantalla. Ok. Very good, guys. Ok. Last summer, ¿cierto? Winter, invierno, y autumn, otoño. En la mañana. In the morning, at the morning, or on the morning. Ya, aquí ustedes tienen que decir cuál es la preposición, porque todas terminan en morning, but which one is it? Y aquí con esto, chicos, no se pueden caer. Aquí probablemente haya confusión, pero... Ok, Trinidad dice in the morning. Ahí Tomás escribió on the morning, así con símbolo de pregunta. ¿Ok? Chicos, recuerden siempre las partes del día, ¿ok? Decimos siempre in the morning, in the afternoon, in the evening, pero siempre se va a decir at night. En este caso sería in the morning, ¿ok? En la mañana. What about this one, guys? Dice el fin de semana pasado. Last week, last weekend, or last Saturday. El fin de semana pasado. Last week, last weekend, or last Saturday. Ok. Last weekend, ¿cierto? Last week, semana pasada. Weekend, fin de semana, ¿cierto? Fin de semana pasado. What about this one? Hace 2 años. Hace 2 años. 2 more years. 2 years ago, or 2 days ago. Ok, good, Tomás. All right. 2 years ago. La terminación, chicos, ago significa hace, como esta palabra acá, hace 2 años. Ok. What about the next one, guys? It says hace 1 hora, at 1 p.m. Okay, 1 hour later, 1 hour ago. At 1 p.m., 1 hour later, 1 hour ago. Ok, Trinidad y Javier dicen que es la C. Ok, at 1 p.m. significa a la 1. Cuando ustedes dicen una hora así como exacta, siempre van a poner at y la hora. At 5 p.m., at 6 p.m., etc. 1 hour later, 1 hora más tarde. Later, más tarde. 1 hour ago, hace 1 hora. ¿Ok? Acuérdense que el ago significa pasado, siempre. Hace, que ya pasó. ¿Ok? What about this one? Dice hace 5 años. 5 years earlier, 5 years more, 5 years ago. Okay, guys, very good. 5 years ago, hace 5 años. Esta quiere decir 5 años atrás o 5 años antes. Es parecida, pero siempre el hace, ¿cierto? Aquí es el ago. And the last one, guys, it says la noche anterior o la noche pasada. At night, last day, or last night. Which one do you think it is? At night, last day, or last night? Very good, Antonia. Last night, ¿cierto? La noche anterior. At night, en la noche. Last day, el día anterior. ¿Ok? So, guys, it's very important, es muy importante que ustedes, ¿cierto? Vayan incorporando estas expresiones para el pasado simple, ¿ok? Yo les voy a enviar el link de este juego, lo pueden estudiar, ¿cierto? Lo pueden jugar, pero es bueno que ustedes se vayan aprendiendo esas expresiones. All right, vamos a regresar entonces ahora a nuestra presentación de hoy día.
a nuestra clase. So, here we are. Ya. ¿Cierto? Sabemos que los verbos en el pasado se dividen en dos grupos. ¿Cómo se llamaban los grupos? Los verbos en que se dividían en el pasado, ¿cuál era el nombre? Eran dos grupos grandes, la lista de los verbos, ¿y cómo se llamaban? ¿Cómo los dividían? Ok, regulares e irregulares. Los regulares eran simpáticos, nos encantaban porque eran súper sencillos. ¿Qué teníamos que agregarle? Estamos haciendo ed, very good, Víctor. Ed, ¿cierto? Esos los amamos, esos verbos son muy, como dirían ustedes, papá, muy simples. Y aquí los complicados, ¿cierto? Son los irregulares, porque eso tenemos que saber cómo se escriben, ¿right? Y eso es lo que uno se aprende de memoria, los irregulares, no te aprendas los regulares, porque ¿para qué? Sabiendo que cuáles son los irregulares, ahí tú vas a poder saber que los otros no pertenecen a esa categoría. Y las expresiones de tiempo. ¿Me puede alguien dar un ejemplo de una expresión, adverbio de tiempo en el pasado, de los que vimos en el juego? Algo que haga referencia a the past. Ok, last, very good, yesterday, ¿qué más? 5 years ago, ok, ago, ¿cierto? Ese el ago siempre va a estar. ¿Qué otro tipo de expresión? ¿Cómo decía el fin de semana pasado? How do I say that? El fin de past, very good, past también nos sirve. Ok, recuerden que week es semana. Si yo quiero decir la semana pasada, last week, y si quiero referirme al fin de semana, last weekend, ¿ok? A week ago, hace una semana, la combinación con el ago, you can say a year ago, un año atrás, 2 days ago, 2 días atrás, 1 hour ago. El ago puede ir con horas, días, años, semanas, etcétera, meses, etcétera. Pregunta, chicos, esto es un quiz. ¿Cómo digo yo lunes en inglés? How do I say lunes in English? Do you know, guys? Okay, good, David. Monday, right? Martes? Very good, Antonia. What about martes? Monday. Todos terminan en day. Ese es como, very good, David. Tuesday, ¿cierto? Martes. Después viene el que se escribe raro, pero muy simple de pronunciar. Wednesday, se escribe Wednesday, pero lo decimos Wednesday. Luego ayer, por ejemplo, yesterday was Thursday. Y today, ¿qué día hoy? El día de Thor, ¿cierto? De ahí vienen los días en inglés, son de acuerdo a los dioses nórdicos. Hoy día es Friday, ¿cierto? Mañana es el día de Saturno, ¿cómo se dirá? Saturday, very good, Antonia. Y Sunday, ¿cierto? Es el domingo, Sunday, ¿ok? También repasa los días de la semana, chicos. Y los meses, ¿cierto? El más complicado, enero, January, se escribe January, ¿cierto? January, después viene February, March, April, June, July, August, y después vienen los fáciles, September, October, November, and December, ¿ok? Échale también un repaso a los días y a los meses del año, ¿ok? Preguntas hasta aquí, chicos, con esto. Do you have questions? Recuerden que siempre la segunda columna es la que nosotros con la que podemos utilizar para hacer el pasado, ¿ok? All right. Y acá, chicos, ¿cierto? Teníamos más o menos la misma explicación que yo les di. Tenemos dos grandes categorías, por ejemplo, el verbo live, work, study, call and miss. Live, vivir, work, trabajar, study, estudiar, ¿cierto? Call, llamar, miss, extrañar. Y si se dan cuenta, se les agrega ed. Por eso ellos son verbos ¿de qué tipo? ¿Regular o irregulares? Si se le agrega ed. ¿Regular o irregulares? Son regulares, ¿cierto? Si se fijan acá, study, ¿cierto? Termina en Y. Pero acá, ¿qué hacemos? Le cortamos la Y y le ponemos una I latina en vez, ¿ok? Todos los verbos que terminen, chicos, con Y, a excepción de play, play es una excepción, se le corta la Y y se le agrega una IED, ¿ok? Y luego el segundo grupo, como yo les decía, son los irregulares y estos son los que se aprenden by heart, by memory, ¿ok? Ya,
vamos a llegar al grupo de los irregulares, and I need your attention. Me van a decir, pero profe, es tremenda lista, ¿cómo me la aprendo, cierto? ¿Cómo divido? ¿Qué puedo agrupar? ¿Qué puedo juntar? Existen dentro de los grupos de los verbos irregulares, ¿ok? Estamos hablando de los irregulares, los que se escriben distintos. Existen 3 grupos, ¿ok? Alright? Existen 3 grupitos. Existen los que todos cambian, los que todos tienen la misma forma, por ejemplo, el verbo put, que es poner, ¿cierto? Se escribe en presente put, en el segundo, en el pasado put, y luego en el tercero, que no vamos a ocupar, también es put. Otro verbo cut, cortar también, cut, cut and cut. Hay distintos verbos, no son muchos, pero esos permanecen todos iguales. Se les llama irregulares porque no varían, ¿ok? No siguen un patrón. Luego tenemos el segundo grupo, chicos, y es de verbos que cambian una sola vez. Por ejemplo, el verbo lose, ¿cierto? Lose significa perder. Luego en el pasado cambia a lost. Y luego dice, ¿sabes qué me gustó este cambio? Voy a quedar como lost. Si se dan cuenta, este pajarito está en amarillo, ¿cierto? Y después se puso rojo y dijo, ya me gustó el rojo. Y se quedó en rojo. ¿Ok? Todos los verbos que sean de una forma al principio y luego cambien y digan, voy a seguir igual, esos pertenecen a la segunda categoría y también son irregulares. Y luego hay otros verbos que son más rebeldes y que cambian en todas, como que se hacen distintos cortes de cabello. Tenemos write, escribir. Está de rojo, ¿cierto? No le gustó, cambió a verde y dijo, me llamo wrote. Tampoco le gustó y dijo, me voy a cambiar a written. Si se dan cuenta, todas estas formas se escribe el verbo de distintas maneras, ¿ok? Recuerden que esto solamente aplica a los verbos irregulares. Ahí vi que Víctor tiene una consulta. Víctor, te escuchamos. Profe, ¿y cómo vamos a ver cuál es cuál? Simple, vamos a mirar de nuevo la lista de los verbos. ¿Cómo van a saber? Con su lista. Y si ya se aprenden los verbos, se la van a saber de memoria. Dame un segundo que voy a mostrarles la lista. Por si Ok. si escriben algo, ¿cómo sabemos que es pasado, pasado normal? Porque pasado- ustedes van a tener la lista en su cuaderno. Así es como lo van a saber. ¿Ok? La lista, imprímanla o la escriben de la forma que sea. Esa lista está en webclass. Sí, está en webclass y yo al final de la clase también se las voy a hacer llegar. ¿Ok? Por ejemplo, tomemos este verbo, speak, hablar. Vamos a hablar solo de los irregulares, ¿ok? Speak. Si se dan cuenta, cambia a spoke, ¿cierto? Si se fijan, se escribe de otra forma. Pero luego se escribe agregando una N. Entonces, este pertenece a los que cambian en sus 3 formas, a la tercera opción. ¿Se acuerdan? Acá está de esa imagen, la que vimos anterior del pajarito que estaba en rojo, luego cambiaba a verde y luego a morado. Este es un ejemplo claro. Por ejemplo, el verbo spend, que significa gastar, como spend money, gastar dinero, spend time, gastar tiempo, etc., cambia solamente una vez, fíjense, se llama spend con D y luego pasa a spent. Entonces pertenece al segundo grupo. ¿Ok? Lo mismo pasa con el verbo tell, decir. Tenemos tell en el presente y luego cambia told y dijo, ya me quedo así, voy a seguir siendo told. ¿Ok? Luego tenemos verbos como por ejemplo come, ¿cierto? Llegar. Come cambia solamente una vez y luego vuelve, ¿ok? Vuelve a su forma original. Víctor, ahí sí, Profe, dígame. ¿y qué son los verbos irregulares? Irregular, No, perdón. Los verbos pasado simple y pasado... estos son. El verbo que es cuando te dicen, tiene que ir el verbo en pasado o en pasado simple, lo que sea, ¿cierto? Que significa que tú vas a estar utilizando esta segunda columna. Tú vas a utilizar el pasado porque vas a querer hablar si quiero de escribir acciones que algo, pasaron. si quiero escribir algo, ¿cómo se sienta en pasado o pasado simple? Porque acá es porque siempre vas a usar tu segunda columna. Acá está la primera, ¿cierto? Está el presente, ¿cierto? La primera siempre va a ser el presente. Y la segunda columna siempre va a ser el pasado. ¿Cómo vas a saber tú, tengo que hablar en pasado, en presente? Porque va a depender de lo que tú quieras decir. Por ejemplo, si yo quiero, voy a hablar de lo que hice hoy día en la mañana. Hoy día me levanté. Me levanté, pasado, ¿cierto? Vas a mirar el verbo, buscar, acá están los significados, ¿cierto? Vas a buscar el verbo acá,
¿cierto? El significado es decir, ya, levantarse, get up, por ejemplo. Profe, ¿y el pasado participle qué es? Ese es otro pasado que lo van a ver más adelante. No se confundan con eso, siempre miren el segundo, ¿ok? Pasado simple siempre va a ser el segundo, ¿ok? Por eso, de esa manera uno dice que formar el pasado es sencillo, porque los verbos ya están. Solamente ustedes le cambian el verbo y listo. Por ejemplo, la oración I play football. Yo juego fútbol todos los días. I play football every day. Y yo quiero decir, yo jugué fútbol ayer. I played, ¿cierto? Le agrego LD y ya está en pasado. I played football yesterday. That's how you do it. Ok, vamos a regresar acá. Esto, chicos, es una forma, ustedes esa misma lista de los verbos pueden pintar los verbos de cierto color para organizarlos, no sé, por ejemplo, los que no cambian, todos en rojo, o si presenta un solo cambio de un solo color y de otro, o todos de distintos colores. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Lo importante, chicos, es que ustedes sepan que los verbos irregulares hay de distintos tipos. Hay unos que se escriben 2 veces iguales, una vez igual, etc. Pero lo más importante es saber la diferencia de los dos, versus regular e irregular. Ok, so guys. ¿Preguntas, dudas hasta aquí con esto, chicos, de los verbos regulares, de los irregulares? ¿Consultas hasta aquí, chicos? Y alguien dijo que se le está acabando la batería, intenta enchufar el teléfono, desconectarlo. Ok, guys. Ahora, para las oraciones que son en caso negativo, ok, por ejemplo, yo no jugué fútbol ayer, yo necesito un auxiliar. El auxiliar en pasado va a ser siempre did, ok, este va a ser nuestro auxiliar, siempre did, ok. Víctor, ¿tienes una consulta? Ahí sí. No, profe. Ya. Ok, como yo les iba diciendo, para hacer negaciones y preguntas con el pasado, ¿cierto? Vamos a utilizar el did. Y el did va a ir acompañado de un not, ¿ok? Ustedes pueden decir did not o la contracción didn't, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí una oración afirmativa. They ate pizza last week. Ellos comieron pizza la semana pasada. Y si yo quiero decir que no comieron pizza, lo único que tengo que hacer es añadir didn't y el verbo ya no va a estar en pasado, sino que va a volver a su forma original en presente. So, this one va a quedar, they didn't eat pizza last week. Ellos no comieron pizza la semana pasada. La next sentence dice, she didn't go to work yesterday. Ella no fue a trabajar ayer. Si se fijan, para hacer la oración afirmativa de que estas cosas sí sucedieron, nosotros poníamos el verbo en pasado. Pero ahora lo que va a ir en pasado es el auxiliar, que es didn't. Y su verbo va a estar acá, va a volver a esta forma original de la primera línea. ¿Ok? I didn't do my homework. No hice mi tarea. No podrían decir I didn't did. No, sonaría muy mal. I didn't do my homework. ¿Por qué utilizamos did? Porque este va a estar en pasado. Ya no va a ser este verbo, sino que este de acá. ¿Ok? Recuerden siempre que para hacer oraciones negativas utilizamos didn't con todas las personas gramaticales, con I, you, he, she, it, we, they, and you, y todos van a ir con el verbo luego en presente. ¿Ok? Eso es para hacer oraciones negativas. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, guys, if we have this one here, sorry, tenemos esta actividad, esto dice transformar, ¿cierto?, a oraciones negativas. Tenemos la primera, ¿cierto? Vemos que es regular porque termina en ed, ¿cierto? Dice he played handball, él jugó handball, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esto en negativo? Recuerden que solo tendríamos que agregar didn't y el verbo volvía al original. ¿Cómo quedaría en negativa esta oración, guys? Todo el resto permanece igual, salvo el auxiliar y el verbo. Ok, in that case, ¿cierto? Nosotros dijimos que he queda igual, solo agregamos el didn't para decir que esto no sucedió,
y nuestro verbo ya no lleva ed. Vuelve a su estado original. He didn't play humble. ¿Qué hay de la segunda? Dice Susan waited in the kitchen. Yo quiero decir que ella no esperó en la cocina. Estamos diciendo en la primera parte, Susan esperó en la cocina. Y ahora queremos decir que ella no esperó. Solo debemos añadir, ¿cierto? El didn't. Ahí sí, Víctor, ¿te escuchamos? Profe, ¿esa actividad para la casa? Vamos a hacer unos 2 ejemplos y la vamos a dejar para la casa. ¿Puedo decir el de abajo? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Susan didn't wait Ajá. in the chicken. Ok, very good. Susan didn't, ¿cierto? Wait in the kitchen, ¿cierto? Ok. What about the next one? Por eso, chicos, es importante que ustedes tengan la lista de los verbos, porque si ustedes me dicen, pero profe, no me acuerdo cómo era en el estado original o en presente, ustedes con la lista lo van a poder hacer, ¿ok? Esta la vamos a dejar de tarea. Ustedes lo que tienen que hacer es cambiar estas que están en caso afirmativo a negaciones. Recuerden que para negar solamente ustedes necesitan utilizar el didn't. Ok, el didn't y el verbo que viene luego, ¿cierto? Va a volver a su estado original. Ya no va a llevar ed ni va a cambiar la forma de escribir. ¿Ok? ¿Preguntas con esto, chicos? Questions with this? ¿Preguntas, dudas? All right. Y la última parte, ¿cierto? Que quiero pasar antes de que se acabe la clase, es esta. ¿Cómo hacemos preguntas? ¿Esperó ella en la cocina? ¿Jugó él básquetbol ayer? ¿Ok? Ese tipo de preguntas. Tenemos, ¿cierto? La forma afirmativa. El verbo va en pasado, ya sea regular o irregular. Para hacer la forma negativa necesitamos didn't y nuestro verbo, vuelve, ¿cierto? A su forma original, o sea que volvemos a escribirlo como sale en esta columna, en la primera. Pero luego, para hacer las preguntas, necesitamos agarrar a did y ponerlo al principio y luego repetir la oración igual como si hubiese estado en presente. Fíjense, en vez de decir did they eat, ¿cierto? Porque ustedes me decían, pero profe, el verbo debe estar en pasado. No en las preguntas. ¿Por qué? Porque el pasado lo lleva did. Did they eat pizza last week? ¿Comieron ellos pizza la semana pasada? ¿Ok? Es así como ustedes hacen una pregunta. Si volvemos al ejercicio anterior, esta de acá, ¿cómo quedaría en una pregunta? Se supone que la regla nos dice que debemos añadir el did al principio y que el verbo va a ir en presente. ¿Cómo quedaría esto de acá? Ya tenemos el caso afirmativo, aquí está el negativo con el didn't y el play en presente, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esto en una pregunta? La regla dice que did va al comienzo, luego nuestro sujeto y el verbo en presente. ¿Cómo quedaría esta oración, chicos, si nosotros seguimos esta regla de lo que sale acá en este ejercicio? Necesitamos did al comienzo, el resto de la oración y el verbo va a estar en presente. ¿Cómo quedaría esta, la primera, en una pregunta, guys? Necesitamos did al comienzo. Entonces, ¿cómo parte mi pregunta? What do we need? ¿Qué se necesita? Necesitamos, acuérdense que para... Ok, y Víctor dice, didn't play he humble. Ok, recuerden que el orden de la oración... Ok, vamos a escribirla como puso ahí, didn't play he humbled. Ahí está. Y necesitamos la pregunta. Ok, necesitamos cierto did, no el didn't. Ok, necesitamos el did solito. Ok, y luego viene el sujeto, ¿cierto? En este caso vendría siendo he. Didn't he play? Y el verbo, si se fijan, lo podría poner así, pero tengo acá ya un pasado y este mucho pasado. Vamos a borrarlo. Didn't he play humble? Y así les queda, chicos, su oración en forma de pregunta. ¿Cómo quedaría la segunda como pregunta, guys? ¿Cómo quedaría la segunda? Para el did al principio, ¿cierto? Luego repetimos nuestro sujeto, que en este caso es Susan.
¿Y qué hizo Susan? Esperar, ¿cierto? Y utilizamos el verbo sin la conjugación en pasado. O sea, esta forma, original. Y luego el resto y queda en pregunta. Siempre recordar, chicos, que las preguntas en inglés llevan solamente un signo de interrogación, que es el último, ¿ok? No llevan el del principio como en el español. Es necesario en el sentido de que ustedes sepan armar, ¿cierto? Las oraciones, que sepan cómo es la mecánica, porque al final esto es gramática, ¿cierto? Que sepan reconocer si alguien le está hablando y le empieza una pregunta con did, se está refiriendo a un pasado. Es bueno que ustedes practiquen hacer las tres formas, caso afirmativo, negativo e interrogativo. De todas formas, esta parte, la última de la negación y del caso interrogativo, lo vamos a retomar next week. Lo que me interesa sí es la tarea, junto con la de la semana pasada, ¿cierto? Que es esta, transformar, ¿cierto?, las oraciones en caso negativo solamente. ¿Ok? That's the homework for today. Guys, do you have questions? ¿Tienen preguntas, dudas con esto, chicos? ¿Alguna duda, Antonia, Jorge? Do you have any questions, guys? No? Victor has a doubt. Ahí sí, Victor. Profe, Dígame. eso de did, Susan y tal, que es como pregunta, ¿Sí? ¿tenemos que darlo como vuelta o no? Si te fijas, acá ya se dio vuelta. Did ya comienza al principio en la pregunta, ¿ok? Y ese fue el cambio que tú hiciste. Pero, si ¿y cómo uno va a saber el orden que tiene que ir? Si cuál va primero, cuál segundo, cuál tercero. Porque sigue un patrón. Mira, por ejemplo, acá en las preguntas, did siempre va a ir número 1. Luego siempre va a ir tu sujeto. Puede ser un you, un he o un nombre, ¿ok? Va a ser Susan en este caso. Y en tercer lugar, siempre va a ir el verbo. Y después todo el resto. Ese es el orden que sigue, ¿ok? En las preguntas ¿No puede siempre va a escribir ir en el chat, did. profe? Ok, lo voy a escribir. Voy a escribir la fórmula. De repente hay gente que aprende con fórmulas. Para las preguntas, voy a escribirlo ahí, va did al principio, luego va el sujeto, el subject, luego el verbo en presente y luego el resto. Y siempre el signo de interrogación. ¿Ok? Para el caso negativo, va siempre el subject, va did, or did not, or didn't, ¿cierto? Ustedes ahí ven qué forma les gusta más, didn't or did not. Luego el verbo in presente, in present, y luego el resto de la oración. Ahí está. Esas son las dos fórmulas. En caso afirmativo, ¿cierto? Va el subject, el sujeto, el verbo in past, que puede ser regular o irregular, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, el resto de la oración. Esas son las fórmulas como ustedes hacen, ¿cierto? Si quieren ponerlo en fórmulas o en colores también sirve destacarlos, etc. ¿Ok? All right.